Bien, hermanos. Entonces, como estábamos diciendo y como el pastor también ha venido predicando y tratando durante este mes que va a ser como tema central la Navidad, ¿cierto? Los jueves también estamos viendo personajes importantes en cuanto al nacimiento de nuestro Señor. El primer jueves vimos a María, el jueves pasado vimos a José, a los padres de Jesús. Y ahora quiero que nos centremos también en el mensaje y en el mensaje principal y en el personaje principal de este tiempo, ¿ya? Aun cuando debe ser el personaje principal durante todos los días de nuestra vida desde que le conocemos, eh, no hay que olvidar que en este tiempo también se nos ataca con distintas cosas, en cuanto al mundo y muchas veces perdimos el sentido y el significado, ¿ya?, de la Navidad. Es por eso que siempre debemos recordar que el personaje principal debe ser Cristo y debe ser no tan solo en este tiempo, en este mes de diciembre, sino que durante eh, todos los días de nuestra vida. Un día le conocimos, ¿cierto? Y Él pasó a ser el protagonista de nuestra vida y nosotros pasamos a ser solamente unos espectadores activos de lo que es Él en nosotros. Así que teniendo eso en presente, quiero que hoy día veamos cuatro cosas, ¿ya? Eh, Créame, así, yo no soy como el pastor que dice cuatro cosas y después cuatro de esas cuatro saca como 20, pero acompáñenme igual a ver estas cuatro cosas. Voy a tratar de no extenderme mucho. La primera de ellas es el lugar importante, el significado del lugar importante, y las otras tres van a tener que ver directamente con la persona de Cristo, ¿ya? Este lugar importante obviamente es el pesebre, ¿ya? Muchas veces lo idealizamos y solamente lo relegamos a una idea del nacimiento de Cristo y lo tenemos solamente de adorno. O lo reemplazamos muchas veces por el árbol de Navidad, ¿cierto? Y nos creemos más cristianos por solamente tener un pesebre y no ir como en la corriente del mundo. Pero la Navidad no solamente es esa imagen que tenemos, sino que encierra muchas cosas. El nacimiento de Cristo, Navidad, que significa nacimiento, encierra muchas cosas y fue el primer paso para que toda nuestra vida cambiara. Así que vamos a estar ahí. Le pido que por mientras vayan buscando Colosenses capítulo 1, ya para que vayamos avanzando más rápido. Y como les dije, el primer punto va a ser sobre este lugar especial, ¿ya? El escenario, ¿cierto? Es un humilde establo. Las personas que se reunieron también fueron personas humildes. Eh, la escenografía fue más que humilde. No hubo un lugar en el mesón, como dice la palabra, y lo único que quedó fue un pesebre, fue un establo donde habían animales descansando. Allí es donde nació esta persona, este Dios que cambió nuestras vidas. Eh, el significado de humildad que tiene, tal vez algo de lo más importante que podamos notar en nuestra vida cristiana. El significado de la humildad del nacimiento de Cristo puede ser también nuestro significado de la vida cristiana, de cómo podemos ver nuestra vida. Porque todo lo que nos rodea, como dice también el predicador, todo es vanidad, ¿cierto? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y acá en esta escena podemos confirmar todas esas palabras. Podemos contrastar una vida terrenal contra una vida espiritual. Y lo que nosotros hubiésemos esperado de un rey era que, o de un príncipe en este caso, fuera un nacimiento en un palacio, en esos tiempos en un reino, con todas las comodidades, ¿cierto? Con asistencia inmediata, todo expectante, pero fue todo lo contrario. Y aquí podemos ver el contraste de lo que uno espera muchas veces y de lo que realmente es el pensamiento de Dios. Podemos hacer la separación de una vida, como les dije, terrenal contra una vida espiritual.
Muchas veces esperamos esa parte terrenal en nosotros y no enfocarnos en lo espiritual. Y esta escena nos representa, es la viva representación de cómo debe ser nuestra vida. El Hijo, ¿no es cierto?, de Dios vino a redimirnos. Aquellos que le hemos conocido en nuestro Salvador, y la Navidad debiese ser, al igual que muchas veces consideramos la muerte de Cristo solamente como nuestra salvación, como parte de nuestra salvación, la Navidad también debiese recordarnos la salvación y lo que el Señor vino a hacer por nosotros. Nosotros ya no le tememos a la muerte, sino que podemos estar confiados que nuestro nombre está escrito, ¿cierto?, en este libro, y en el que un día también nosotros vamos a estar compartiendo con aquel que vino a salvarnos. Esta certeza no está basada, ¿no es cierto?, en nuestro hecho, en lo que debemos estar recordando siempre, sino que solamente en lo que Cristo hizo, y porque Cristo quiso venir a salvarnos, a dar su vida, a nacer, a encarnarse en un cuerpo, ¿no es cierto?, humano, siendo 100% Dios. Él quiso venir a salvarnos y a rescatarnos del pecado y a donde íbamos directamente, que era la condenación. Lo único que nosotros tenemos que hacer hoy en día es contestar con fe, ¿cierto? No, la salvación no es por obra. Entonces veamos la imagen de este niño que nació, y les pedí que fueran a Colosenses, que buscaran por mientras Colosenses 1. No sé si me va a estar ayudando la Raquel ahí como con la Biblia para que también lo puedan ver más en grande. Pero vamos a ver Colosenses 1 y vamos a leer desde el 15 al 20. ¿Ya? Entonces dice, y vamos a ver más o menos la descripción de este maravilloso bebé. Colosenses 1 del 15 al 20 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó el Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí vemos la descripción de este maravilloso bebé que, ¿no es cierto?, hoy recordamos, y estamos siendo y teniendo nuestro mensaje en su vida. Este recién nacido que fue hijo de María, de José, pero que a la vez era Dios, que a la vez era el creador, era el creador supremo, el sustentador y el primogénito incluso de la resurrección, porque Él fue el primero también que resucitó, y que por eso nuestra salvación hoy día es efectiva, porque si se hubiese saltado cualquiera de los pasos en el plan de Dios, hoy no podríamos estar diciendo que somos salvos. El primero, que fue su nacimiento, desde ahí hasta su resurrección y su ascensión, que fue la confirmación del sacrificio, no podríamos, si entre medio se hubiese saltado alguno de los pasos, no podríamos estar acá reunidos con la fe en que un día lo vamos a ver. Ese es el verdadero niño que nació un día en la remota aldea de Belén, pequeña, en un humilde establo, ¿ya? Gracias a que este hijo, ¿no es cierto?, nació como un bebé, vivió luego como un hombre, murió en la cruz por nuestros pecados, fue resucitado y ascendió de regreso al Padre del cielo. Hoy es que podemos tener la esperanza de la vida eterna. Y si usted un día creyó, ¿no es cierto?, puede tener esa esperanza viva, y está más viva que nunca. Todo cambió gracias a este nacimiento. Como dijimos, la Navidad no debe girar en torno a los regalos, y algo que tal vez repetimos nosotros los creyentes como cliché, y repetimos, y ves que entramos a Navidad y ya estamos pensando, y
y que no debemos sentarnos en los regalos, y que no solamente debemos sentarnos a comer, sino que recordar la esencia de la Navidad es recordar el nacimiento de Cristo. Si este bebé en el pesebre ni siquiera hubiese habido una cruz. Y eso es lo que debe destacar de la Navidad. Todo sucedió de acuerdo al plan de Dios. Dios había trazado ya desde antes, ¿no es cierto?, de que nosotros quisiéramos pensar en cuando fuimos, ¿no es cierto?, hechos. Dios ya tenía este plan trazado, Él ya sabía la consecuencia del pecado del ser humano, sabía la única forma de enviarnos un rescate, y este niño fue el que vino, y la mayor revelación a la humanidad llegó por medio de su Hijo, llegó por medio de Cristo. ¿Cuán importante es el nacimiento y cuán importante es esta escena? Esta escena que no solamente, que muchas veces se queda solamente en un ornato, ¿no es cierto?, en un rincón de nuestra casa. El camino, ¿no es cierto?, de la salvación es tan sencillo, hermano. Hasta los niños lo pueden entender. Y por eso nosotros también confiamos que si un niño cree y pone su fe en Cristo, en que Él vino, en que Él murió, en que Él resucitó, un niño puede entender esas cosas incluso. Este camino es tan simple, hermano, y que nosotros, como buenos seres humanos, siempre complejizamos todo y queremos agregarle cosas, lo desvalorizamos, ¿cierto? Y perdemos esta esencia. Nuestra mente tal vez no comprende que muchas veces, si tal vez pensamos, sí, y creemos en que Dios vino en forma de niño, muchas veces nuestra mente, como es limitada, no da abasto para poder entender toda esta situación, ¿ya? Y todo lo que Él tuvo que pagar en la cruz. Pero debemos creerlo firmemente, debemos tenerlo en nuestros corazones y recordarlo día a día. Esta escena del pesebre no es algo que debamos descartar o considerar solamente, como les dije, como una decoración, sino que es una representación viva de los caminos de Dios. La palabra dice que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, porque nosotros solamente miramos lo que está a nuestro frente, al frente de nuestro ojo, y no podemos comprender más allá muchas veces. Y debemos entender que los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Su obra siempre va a ser perfecta, su obra siempre es santa, su obra es recta, su obra es pura, es verdadera, y así podríamos seguir. Pero es necesario para poder comprenderla, entenderla y poner nuestra fe y creerla en esta obra maravillosa, es que nosotros entendamos, ¿cierto?, que debemos nacer de nuevo. Aquellos que no han nacido de nuevo, para ellos es locura, ¿cierto? Todas estas cosas. Y si hay alguien aquí que está escuchando y aún no ha creído en Cristo, le hacemos esta invitación. Cristo es el centro de la Navidad, ¿cierto? Ahora podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué se nos viene a la mente cuando observamos esta escena en el pesebre durante la Navidad? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos simplemente en la Navidad? ¿Es Cristo? Nos imaginamos este pesebre de forma tal vez en nuestra mente, en nuestra imaginación, los acontecimientos, lo que estaba pasando, el inicio del cambio. ¿Se nos viene a la mente todas estas cosas? ¿Qué significado tiene el pesebre para nosotros? Nació en el pesebre este Salvador y que ahora nosotros seguimos su camino. Podemos apreciar también que sus caminos son más altos que los nuestros, ¿o no? Son distintas cosas que nos pueden hacer reflexionar y ver la importancia de este cuadro, que no solamente debe quedarse en diciembre, sino que en nuestra vida diaria, y también podemos compartirla con aquellos que aún no le conocen, ¿cierto? Bien, tenemos entonces este lugar especial, y ahora tenemos al protagonista especial de esta historia, que no es nadie más que Cristo. Y como dice,
siempre digo y tal vez en todas las veces que yo tengo un devocional o predico, siempre trato de dejar en claro que la historia que nos cuenta la Biblia es la de Cristo, aun cuando haya mucho recorrido entre medio, la historia central siempre es Cristo. Y por ende, la historia central de nuestro corazón siempre dice ser Cristo y el protagonista de nuestra vida siempre debe ser Cristo. Y ahora nos vamos a entrar en este personaje y les quiero invitar a que vayamos a Juan en el capítulo 1, ¿ya? Y lo veamos también en este contexto en que estamos hablando del nacimiento, del pesebre, de Navidad. Veamos y encasillemos en estas palabras, estos pasajes, también en el mismo contexto en que hemos estado hablando, ¿ya? El pasaje que vamos a estar recordando, o el versículo que vamos a estar recordando constantemente, se encuentra en el capítulo 1, versículo 14, ¿ya? Ahí vamos a estar principalmente, pero nos vamos a mover en otro para poder ir detallando más. Pero tenga siempre en cuenta este versículo, el versículo 14 de Juan 1, ¿ya? Lo leemos. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el mismo capítulo 1 podemos ver también otros contrastes que se hacen, pero específicamente Él vino, ¿no es cierto? Se encarnó, en la Biblia no aparece la palabra encarnar, pero sí lo podemos escribir en este, se encarnó, vino al mundo, ¿no es cierto? Se encarnó, se hizo carne, como dice acá, y fue hecho carne y habitó entre nosotros. eh, Él vino. Y en el verso 10 dice, en el mundo estaba y el mundo fue, en el verso 10 del capítulo 1, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, él siempre estuvo. En esta idea tal vez que muchas veces nos cuesta entender, en algún momento nos costó, en ver que Cristo no solamente no existió desde que nació del vientre de María, sino que siempre estuvo porque Él es Dios. Y las tres personas de la Trinidad siempre estuvieron y coexistieron y cada una tiene una distinta personalidad, pero comparte la misma esencia. Los tres son Dios y si uno no estuviese en la Trinidad ya no sería Dios. Así lo describe la Biblia. Y vemos a este niño que de siempre existió y si pudiésemos dividir la eternidad, pensando que la eternidad es algo fuera del tiempo, que el tiempo lo creamos nosotros como humanos, ¿no es cierto?, para poder medir, porque tenemos que tener algún razonamiento para poder vivir. Si separáramos la eternidad de la eternidad pasada y la eternidad futura, el que siempre estuvo fue Cristo, aún antes de nacer, en un vientre de una mujer, de una virgen. Pero, como dice, siguiendo, después del 10 sigue en el capítulo 1 el verso 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y aquí es cuando se desencadena aún tal vez más conflicto en la humanidad, porque todos esperaban algo distinto, todos esperaban algo extrafalario, todos esperaban algo grande, todos esperaban algo eh, que nunca se había imaginado. Fue algo que nunca se imaginó, pero como en el polo opuesto, ¿cierto? Y la primera idea que podemos ver acá, dentro del versículo 14 que ya establecimos como pasaje central, Cristo es el verbo eterno de Dios. El texto, ¿no es cierto?, que acá acabamos de leer, el capítulo 1 comienza, desde el verso 1 comienza diciendo y describiéndolo a él. Lo vamos a leer, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si algunos saben, otros que no, está bien. El verbo
en la palabra original, ¿no es cierto?, significa logos, ¿ya? Esto significa en nuestro idioma una palabra, idea, concepto, y las expresiones también de ellas, de las palabras. Eso es lo que podemos ver en cuanto al logos, en cuanto al verbo. Eh, no es simplemente una mera palabra filosófica, ¿cierto? Como la utilizaban en aquel tiempo, que la idea de los filósofos griegos y de todo lo que había encerraba la cultura, la historia, ¿no es cierto?, en aquella época, que se utilizaba el verbo con otra dirección. Aquí simplemente verbo, y como lo emplea también el apóstol Juan, es, y como lo vamos a ver, es la expresión, ¿ya? Es una expresión. ¿Una expresión de qué? Bueno, vamos a seguir viendo acá. Básicamente, la palabra hace referencia a una comunicación única, ¿ya? Juan afirma que cuando Dios quiso darle al hombre la más alta comunicación de sí mismo, Juan afirma que cuando Dios quiso comunicarle al hombre lo más que él pudo darle al hombre para que él pueda entender, ¿cierto? Porque sabemos que nuestra mente es limitada, fue Cristo. Cristo es la máxima expresión de Dios para nosotros. Como leímos en el verso 14, ¿de qué forma? Haciéndolo en forma de carne humana. Juan también podemos ver, como los versículos que habíamos leído también, que el logos, este verbo, existía desde el principio y que él no es ningún otro que Dios mismo. Este logo aquí se establece y podemos ver la distinción de por qué Jesús es Dios también. Es porque lo encara, él pone a Dios y pone a Cristo y lo separa el apóstol Juan, y podemos ver cómo se cumple la Trinidad. Después vamos a ver una otra distinción a lo largo de la Biblia, que también el Espíritu Santo, y aquí completamos la Trinidad, que también tiene su ministerio, pero aquí ya hablando y centrándonos en Cristo, en este pasaje completo vemos como el apóstol Juan los logra separar y mostrar, oye, Cristo es Dios, y no como muchas veces otras religiones lo estigmatizan erróneamente en solamente que fue un hombre que vino, o que solamente un espíritu, o que fue un profeta, ¿cierto? Solamente aquí vemos claramente, y la palabra de Dios, como debe ser siempre nuestra fuente, nos dice que Cristo es Dios, es parte de la deidad, es parte de la Trinidad. Nunca hubo un tiempo en que el Logos, el Verbo, Cristo, no fuera completamente Dios, siempre lo fue. Y lo vemos desde el principio del Evangelio de Juan, como él pone los fundamentos de que él siempre, Cristo siempre fue Dios. ¿Ya? Uno no puede tener una falsa cristología, uno no puede tener una falsa idea de Cristo, porque se desmoronaría todo lo que uno cree. Por eso debemos ser tajantes cuando otra persona nos habla cosas distintas de lo que nosotros en cuanto vemos la Biblia de Cristo. Aunque compartamos y tengamos cosas en común con otras personas, pero si no tiene una idea correcta de lo que es Cristo y de cómo la Biblia lo presenta, no podemos estar de acuerdo en ningún otro punto de ellos. Como dije, el punto principal de la teología es Cristo. Si tenemos una cristología distinta, una percepción de él distinta, ya debemos decir que la creencia es falsa. Y uno no puede tener un punto de vista falso sobre Cristo. No podemos remitirnos a otra idea
o extrapolar mucho a otras. Solamente debemos tener la comprensión correcta de quién es Cristo. Y si leemos el capítulo entero de Juan y cómo él lo establece acá, podemos ver y sacar tanta riqueza de la naturaleza de él. La razón, ¿no es cierto?, de nuestra vida debiese ser Cristo. Entonces tenemos como primer punto, Cristo es el verbo eterno de Dios. Y lo ponemos como eterno porque Él desde siempre estuvo, es lo que acabamos de ver. No podemos pensar que la eternidad partió en algún punto. La eternidad es porque nunca hubo un punto de partida y nunca va a haber un punto final. Así que tengamos presente eso. El primer punto, entonces, Cristo es el verbo eterno de Dios, es la expresión eterna de Dios. Y véalo, cuando lea verbo ahora, piénselo obviamente como que es Cristo, pero también como la expresión de todo lo que es Dios. ¿Ya? Segundo punto, Cristo es el verbo de Dios en carne. Y vemos, mirando de nuevo este texto, ¿cierto?, que estamos leyendo, vemos que Él no solamente es el verbo eterno de Dios, sino que también se volvió en verbo encarnado. Y como les expliqué, encarnar significa vestir de carne. ¿Ya? Él adoptó un cuerpo humano y cumplió, ¿no es cierto?, con todas estas promesas que se le hicieron tanto al pueblo y después como pasó a todos nosotros, ¿cierto? Esta palabra que podemos ver aquí en el verso 14, ¿cierto? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. A esta palabra encarnación es la que me estoy refiriendo. Podemos ver que cuando hablamos de eternidad y pensamos tal vez en algo infinito, podemos ver que en esta palabra lo infinito se volvió, entre comillas, finito. ¿Ya? Podemos ver que esta idea de eternidad se materializó, que lo que no se veía se volvió también tangible, porque Él estuvo entre nosotros y después vamos a ver otros pasajes que también pudieron, el mismo apóstol Juan en sus cartas dice, también lo palpamos. De eso es lo que compartimos hoy. Aquello que vimos, aquello que palpamos, de eso le hablamos y compartimos hoy. Lo que era trascendente se volvió eminente, lo que estaba lejos, cercano, lo que estaba tal vez fuera de nuestro alcance se volvió ante nuestros ojos. Eso se trata de la encarnación. El verbo, esta expresión, esto tal vez que podemos representarlo como una nube de características, de cosas, se hizo carne. Él nunca dejó de ser Dios por esto. Y aquí lo entendemos. Y esta palabra, tal vez algunos la conocen, para otros nueva. Y aquí nos encontramos con la unión hipostática. Y si quiere estudiar más del Señor, esta palabra le va a salir por todos lados. La unión hipostática. La unión en Cristo de la humanidad, de ser 100% hombre y 100% Dios. En él se unió sin mezclarse, sin ser 50%, tal vez, es que es más Dios, tres cuartos, un cuarto de hombre, no. En él coexiste la naturaleza 100% humana y 100% Dios. Eso es la unión hipostática. Y esto, en la persona de Cristo encarnada, naciendo del vientre, ¿no es cierto? Jesús se volvió el Dios hombre. Y cuando pensamos en Dios hombre, no lo separemos, tengamos esa idea siempre. Muchas veces vamos a los extremos y vemos,
es que Jesús era Dios, ¿no es cierto? Pero también vemos que Él pasó por todas las cosas eh, y, y sufrimiento, sensaciones, tentaciones, emociones, sentimientos que nosotros mismos tenemos y Él pasó por cosas peores que tal vez nosotros nunca vamos a vivir. Y de eso se trata el ser 100% hombre y ser 100% Dios. Y solamente y únicamente en la eternidad, si estamos hablando en estos parámetros, fue hecho en Cristo. Aquella noche, ¿no es cierto? Como estábamos hablando del establo anteriormente, el Dios hombre, el Dios hombre, Dios nació en un establo y lo envolvieron simplemente en pañales. Ahora nos rebodeamos hasta para comprar pañales, ¿sí o no? ¿Cuál es mejor para los niños? Y tratar de comprar el más caro. Él fue envuelto en paños. Nuestro Dios fue envuelto en paños en su venida al mundo. Él no tuvo tal vez una entrada especial y aparatosa a nuestro mundo. Por eso hice tanto hincapié en la representación, en lo que representa la humildad en la vida cristiana. Esa es la vida cristiana, no el enfoque en cosas innecesarias. No el enfoque si lo establecemos hoy en, en este tiempo de Navidad. No en los regalos, no en la cena. Sí, tal vez en el juntarse con nuestra familia y seres queridos, pero para tener el propósito de alabar, de recordar y de exaltar a este niño. Ese es el verdadero propósito. Ese es el verdadero propósito. La humildad en la vida cristiana podemos verla ejemplificada desde que llegó Cristo al mundo. Vamos a ir a Gálatas 4:4. No sé si la Raquel me va a ayudar, pero vamos a ver en Gálatas 4:4 y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y como vimos también el jueves, Cristo también pasó, como todo niño judío, también tuvo que pasar por las tradiciones judías. Entonces lo hizo aún más, nacer en el pueblo de Israel lo hizo quizá aún más humano tal vez, porque incluso se apegó a las tradiciones, se apegó a la ley, al octavo día lo fueron a circuncidar, él creció, ¿no es cierto?, yendo a la sinagoga, leyendo. Entonces, él, vemos tantas cualidades humanas en Cristo, y este fue el verbo que se hizo carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, como dice Juan 1:14. Como tercer punto y último que vamos a ver, eh, Cristo es el verbo de Dios que se puede alcanzar. Y esto es lo, aquí podemos tal vez agregarle y añadirle a este significado de verbo, como ponía el apóstol Juan, ¿no es cierto?, en la palabra, inspirado obviamente por Dios. Aquí le podemos agregar también qué expresión, qué fue esa expresión. Y nos encontramos con que fue la expresión al hombre, lo, la más pura expresión de amor. Si bien es la expresión total de Dios hacia el hombre y de lo que nosotros podemos comprender, pero podemos añadirle, fue la expresión más dulce de amor hacia el hombre.
Y hoy podemos decir, al igual como lo hizo el apóstol Juan, tal vez nosotros no lo vimos cara a cara a Cristo, pero sí podemos decir que hemos visto su gloria. Hemos visto la gloria del unigénito. Juan, podemos decir, él sí, Juan vio a Cristo, él vio su gloria en persona. Y eso también destaca que Juan no está escribiendo tal vez desde una teoría, desde una filosofía. Él estuvo allí, él vivió con Cristo, él de muy adolescente era el más pequeño de todos, él pasó prácticamente toda su adolescencia y parte de su adultez con Cristo. Y siguió viviendo para y por Cristo. ¿Quién fue el más apropiado? El discípulo amado, ¿no es cierto? Que nos describa tan claramente cómo es Cristo, quién es Cristo, este verbo, ¿cierto? Y como le citaba delante una de sus cartas, vayamos a Primera de Juan, en el capítulo 1, verso 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, ¿cierto? Y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan, si podemos hacer un paralelo, Juan en su evangelio partió diciendo que era un verbo. Juan en su carta partió diciendo que era un verbo. Y ahora dice el verbo de vida. Él es un verbo de vida. La expresión, también si lo queríamos también traducir, la expresión de vida. Y aparte, si leemos también lo demás que aparece acá, y palpar nuestras manos tocante al verbo de vida, quiere decir que este verbo de vida es alcanzable, se puede alcanzar. Cada uno de nosotros que creyó en Él, ya lo alcanzamos. Cristo ya nos hizo parte de Él. Somos juntamente con Él, vivimos con Él, vivimos para Él y lo alcanzamos, lo podemos palpar. Aún sin nuestro tacto podemos palparlo, porque Él se hizo tangible y día a día Él se hace tangible en nuestra vida, aun cuando no lo vemos y no lo toquemos con nuestras manos. Todos podemos dar fe y tenemos miles de situaciones diarias en donde Él está presente, porque Él siempre está. Y hermano, esa palabra que repetimos tanto, donde están dos o tres congregados, hermano, eso está sacado fuera de contexto. Dios está cuando uno está. No es necesario que estemos dos, no es necesario que estemos tres congregados para que Dios esté en medio de nosotros. Dios está siempre. Donde hay uno, Dios está. Donde hay uno que invoca el nombre del Señor, Dios está. Ese pasaje está en un contexto de arreglar entre hermanos las situaciones problemáticas. Por eso es donde dicen, donde hay dos o tres congregados, Dios está ahí con ellos. Pero hermano, hay que sacarse eso de la cabeza y donde uno está, Dios está. Si ha creído en Cristo, donde uno está, Dios está, porque Él comparte todos los atributos de la deidad. Como dijimos, Él es 100% hombre, Él es 100% Dios. Él también es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él está, hermano, nosotros. Todo el mundo, todo lo que existe está en su presencia. Eso es lo que es omnipresente. No que Él esté en todos lados, sino que todo está ante Él. Y por eso podemos ver y conocer que Él es omnipresente y donde quiera que estemos sabemos que Dios está. Verso 3 de la epístola de Primera de Juan, capítulo 1. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos,
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo, lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan nos está diciendo, te está diciendo a ti, hermano, me está diciendo a mí, también puedes tener compañerismo con nosotros y con el Hijo Jesucristo, con el Hijo de Dios. Pero para tener ese compañerismo con Jesús, tienes que ser convertido, tienes que nacer de nuevo. Eso es lo que le explica también el mismo Jesucristo a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. Todo aquel que pone su fe, y lo podemos ver en Efesios 2, ¿cierto? 8 y 9. Aquel que pone su fe en Cristo, porque la fe es lo único, el único medio, el don, es la salvación, el regalo. Nosotros poniendo nuestra fe en el regalo, esta fe lo único que hace, hermano, es extender nuestros brazos y recibir el regalo que Dios nos está dando. Y tener este compañerismo, necesariamente debemos nacer de nuevo, debemos convertirnos, debemos creer en el Señor y dejar que Él haga su obra y aplique su obra redentora en nuestras vidas. Debemos entender que somos pecadores, que esa es nuestra condición, no hay otra, y que para poder creer en Cristo de corazón y con un corazón verdadero debemos entender que debemos estar en contra de ese pecado, reconociendo lo que está en nuestra vida, arrepentirnos, irnos hacia el otro lado, hacia el lado donde está Cristo, para que Él pueda hacer esa obra, porque esa obra no, nosotros no tenemos parte ahí. Nosotros no derramamos ni una gota de cansancio por Cristo, pero Él sí derramó hasta su última gota de sangre por nosotros. Y debemos entonces tener claro en esta Navidad, el lugar sí importó, hermano. El lugar sí importó, el lugar sí nos dice muchas cosas. El lugar nos transmite un mensaje potente de humildad y de vida cristiana, de vida práctica. Y también debemos tener en consideración, y más que en consideración, grabado en nuestro corazón, que el único personaje principal y al que en la misma Biblia se nos dice que es digno de toda adoración, exaltación, ¿cierto? El que todo se lo merece es Cristo. Y como cantábamos, ¿no es cierto? Mi Cristo, mi Rey, Cristo te exalto. Y ahora en Navidad recordamos un montón de villancicos también que transmiten la centralidad de Cristo que tiene que estar en nuestras vidas. Y animémonos a eso, a que cada vez que tratemos de desplazar o vemos, muchas veces no nos estamos dando cuenta y se está desplazando del centro Cristo, no solamente en este tiempo de Navidad, sino que de nuestra vida, recordemos que siempre Él debe estar en el centro. Él es el Dios eterno, hermano, el que está, el que estuvo, el que está y el que estará. Si vemos y seguimos hablando del verbo y nos vamos al último libro de Apocalipsis, que también lo escribió el apóstol Juan, y vamos al capítulo 19. Dice el verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero,
y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y ponga atención acá. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Retomando la idea, aparece incluso en el Apocalipsis, ¿cierto? En el último libro, la última revelación que podemos tener, y vemos en el versículo 13 del capítulo 19 que el nombre de Cristo nuevamente se le representa el Verbo de Dios, ¿cierto? Y vemos que este verbo estuvo, está hoy, y Dios nos habló por la palabra, ¿cierto? Eso es lo que encontramos en Hebreo 1, que es Cristo, por la palabra, su palabra, la que hoy día podemos tener en nuestras manos, y que incluso va a estar, lo podemos ver en la eternidad futura, si no, nos adentramos en separar las eternidades para poder comprenderlo así mejor. Entonces, ¿qué es lo que nos queda ahora? Hay algo muy importante que va a pasar. Y no estoy profetizando ni nada de eso, según la palabra. Hay algo muy importante ahora que va a pasar. En cualquier momento puede pasar y tenemos que estar preparados. Y es lo que siempre debemos estar recordando eternamente. En Navidad recordamos el nacimiento de Cristo. Pero si tenemos a Cristo presente en nuestra vida, en el centro, como lo tratamos de devolverlo a nuestro centro en Navidad y que sea lo principal y lo primordial en nuestras vidas, debemos entender también que Él en cualquier momento, este niño que fue hecho hombre, se encarnó, vivió, creció, y como dice el apóstol Juan, que ellos vieron, lo oyeron, lo palparon, un día también nosotros vamos a poder verlo, carnalmente hablando, escucharlo y palparlo. Y ese debe ser nuestro deseo, aún en Navidad, recordar siempre lo que nos queda a nosotros como creyentes y como cristianos. Hermano, el rapto de la iglesia es inminente y Cristo va a venir en cualquier momento por su amada. Este verbo que podemos ver, que de principio a fin, ¿no es cierto?, se le nombra en la Escritura y que es el centro de nuestros corazones, va a venir un día por cada uno de nosotros. Aquellos que han creído verdaderamente en Él, aquellos que se han arrepentido verdaderamente, aquellos que nacieron de nuevo, hermanos. Y por eso es importante ahondar en esto, porque muchas veces lo hacemos por encima solamente. Y nuestra vida también tiene que hablar de que somos salvos. Aquí es sin jugar a ni un creyente ni un cristiano. Dios sabe solo esas cosas, pero démonos cuenta dónde está Cristo, cómo estamos viviendo y dónde se encuentra Cristo hoy. Porque el futuro también es de Cristo, hermano. No solamente recordamos el nacimiento ahora, sino que también lo recordamos en esta paradoja, su futuro, hermano. Y el futuro es que lo vamos a ver y que debemos vivir acorde a eso, animándonos unos a otros, ¿ya? Con estas palabras. Espero que la palabra de Dios haya hablado a su vida, ¿cierto? Con estos 4 puntos que vimos.